Numerosas tribus indígenas tienen ricas tradiciones y costumbres. Contrario a la creencia popular, no todas las tribus potencialmente peligrosas practican la pintura facial o modificaciones corporales extensas. Algunas son casi indistinguibles de las personas comunes. Sin embargo, se recomienda precaución al encontrarse con tales tribus, ya que algunas saludan a los extraños con garrotes, mientras que otras desatan una lluvia de flechas. En el video de hoy, verás las tribus más intimidantes del mundo y descubrirás sus capacidades. Bienvenidos a lo nunca contado. Aquí están las 20 tribus más aterradoras con las que no te gustaría encontrarte. Número 20. La tribu Chukchi. Ubicada en la remota península de Chukotka, en el lejano oriente de Rusia, es el hogar del pueblo Chukchi, quienes se cree que han habitado la región durante aproximadamente los últimos 7000 años. Son personas de estatura baja, con una complexión morena y una constitución robusta. Sus rostros son muy anchos y planos, con pómulos prominentes, y los ojos estrechos tienen un doble pliegue mongol pronunciado. Los ojos y el cabello son oscuros, y el cabello es lacio y rígido. No tienen vello facial. La dieta de los Chukchi se compone principalmente de mamíferos marinos, especialmente ballenas, focas y carne de reno. También recolectan bayas, setas y otras plantas como el acedera silvestre y la raíz de rosa para comer en verano. Las creencias y prácticas religiosas de los Chukchi son una forma de chamanismo. Se cree que todos los animales, plantas, ríos, bosques y otros fenómenos naturales tienen su propio espíritu. Los Chukchi confeccionaban su ropa con las pieles de renos jóvenes y focas. En la actualidad, los Chukchi visten ropa de estilo occidental moderno, aunque en invierno suelen usar algo de ropa tradicional cuando salen con sus rebaños de renos o cazando, así como en días festivos y otras ocasiones especiales. Número 19. Los Yanomami. Los Yanomami son la tribu relativamente más aislada de América del Sur. Viven en las selvas y montañas del norte de Brasil y el sur de Venezuela. Como la mayoría de las tribus del continente, probablemente migraron a través del estrecho de Bering entre Asia y América hace unos 15.000 años, desplazándose lentamente hacia América del Sur. Hoy en día su población total es de alrededor de 38.000 personas. Los Yanomami tradicionalmente viven en viviendas comunales conocidas como chabonos, que son grandes cúpulas circulares construidas con madera, lianas y hojas de palma. Dentro de estos espacios comunales, varias familias coexisten, compartiendo recursos y responsabilidades. Su sociedad es igualitaria y las decisiones se toman mediante consenso entre los miembros de la comunidad. La agricultura es una práctica común en esta tribu y cultivan productos como plátanos, yuca y ñame. También cazan animales, pescan e insectos, lo que les proporciona fuentes de proteína. Están profundamente enraizados en su cultura y tradiciones. Las mujeres Yanomami decoran sus rostros con palos que atraviesan las mejillas y labios como una forma de maquillaje, y también usan pintura corporal para cada ocasión: nacimientos, muertes, fiestas de guerra y la bienvenida de invitados. Los Yanomami no son derrochadores, reciclan y reutilizan todo lo posible. Número 18. Los hombres de barro de Asaro. La tribu Asaro, más conocida como los hombres de barro de Papúa Nueva Guinea, es un grupo único con prácticas singulares. La leyenda cuenta que fueron derrotados por una tribu enemiga y obligados a huir hacia el río Asaro. Esperaron hasta el atardecer antes de intentar escapar, emergiendo de las orillas fangosas cubiertos de barro y regresando a su aldea, sin saber que los miembros de la tribu enemiga seguían allí. El enemigo se aterrorizó tanto por su apariencia fantasmal que huyeron aterrados. Uno de los rituales de los Asaro incluye realizar una danza para sus visitantes, que tradicionalmente tiene como objetivo intimidar a sus enemigos en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea. Durante la batalla, los bailarines visten su traje tradicional de barro y se mueven al unísono, creando un espectáculo hipnotizante para los espectadores. Los hombres de barro de Asaro se han convertido en una atracción turística popular en Papúa Nueva Guinea, con visitantes de todo el mundo que vienen a presenciar sus danzas tradicionales y aprender sobre su cultura. La tribu también ha ganado reconocimiento internacional, con sus disfraces y danzas siendo presentados en diversas películas y documentales. 17. La tribu Batwa. Se cree que la tribu Batwa ha vivido en estos bosques durante unos 40.000 años. Recolectan y comen frutas y plantas silvestres, carne de caza y miel silvestre de sus alrededores. El tamaño de las personas Batwa es bastante diferente al de otras tribus en Uganda,
por lo que se les considera de baja estatura. Sus hombres y mujeres solo miden hasta 1,20 m o menos, en comparación con las comunidades vecinas. A medida que sus tierras tradicionales de bosque y territorios cayeron bajo el control de agroindustrias y agencias de conservación, los Batwa se convirtieron en okupas que viven en los márgenes de la sociedad y hasta la fecha han experimentado discriminación sistemática y generalizada por parte del gobierno y otros sectores de la sociedad, y sus derechos como pueblos indígenas no son reconocidos ni respetados. Hoy en día, la tribu Batwa es una de las más pobres del mundo, con una baja esperanza de vida y una alta tasa de mortalidad infantil. En octubre de 2021, PBS NewsHour informó que la población Batwa en Uganda tiene una esperanza de vida de solo 28 años y que aproximadamente el 40% de los niños no sobreviven hasta los 5 años. Los problemas de salud que enfrentan los Batwa incluyen desnutrición, neumonía, infecciones respiratorias y VIH. Sin embargo, diferentes agencias están tratando de revivir el espíritu original de los Batwa de vivir en armonía, creando varios programas y servicios como acceso a agua potable, atención médica, educación, entre otros. Número 16. Los cazadores de águilas kazajos. En la remota esquina noroeste de Mongolia, a unos 40 kilómetros a través de las montañas rusas y chinas desde Kazajistán, hay una comunidad de 87,000 personas que aún vive según las tradiciones de sus antepasados. Se les conoce como los kazajos. Se dice que son descendientes de los hunos y de grupos indígenas turcos, mongoles e indoeuropeos que vivieron en esta área. El estilo de vida de los cazadores de águilas kazajos está profundamente enraizado en las tradiciones nómadas de sus antepasados, caracterizado por migraciones estacionales en busca de tierras de pastoreo para su ganado. A menudo se dice que un kazajo sin caballo es como un ave sin alas. De hecho, los caballos mongoles se utilizan junto con águilas doradas entrenadas para ayudar a los kazajos a cazar. Estos cazadores de águilas también son conocidos por su distintiva vestimenta de botas, chaquetas negras y sombreros de piel de zorro. La piel, incluidos los de marmotas, conejos y lobos, es una parte importante de la vestimenta kazaja. En un mundo donde gran parte está dominado por la tecnología y la construcción, es emocionante encontrar una parte del mundo que esté relativamente intacta. 15. Los Suri. Los Suri son un pueblo agropastoral que habita parte de Etiopía y partes del vecino Sudán del Sur. Los Suri han vivido en la frontera etíope-sudanesa durante muchas generaciones, sobreviviendo exitosamente mediante una combinación de pastoreo, algo de caza y recolección, cultivo de diversos cultivos de campo como mijo, maíz y sorgo, y cultivo de jardines con legumbres, plantas de especias, guisantes y frijoles. Los Suri son personas muy interesantes y resistentes que han tenido sus problemas con las tribus vecinas. Como parte de sus rituales, las mujeres miembros de la tribu tienen discos de arcilla insertados en agujeros en sus labios inferiores, los cuales son considerados signos de belleza. Para insertar los discos, se les quitan los 2 dientes inferiores antes de cortar el agujero. Cuanto más grande es el plato, más vacas puede exigir el padre de la niña como dote cuando su hija se case. Las vacas también tienen un significado social y simbólico en la sociedad Suri. El hombre promedio posee entre 30 y 40 vacas. Los Suri tienen un sistema de creencias tradicional con una deidad suprema del cielo llamada Tumu. En los últimos 15 años, el cristianismo ha ganado seguidores entre los Suri, especialmente entre aquellos de la ciudad de Kibish y los que se fueron de la zona a estudiar. Sin embargo, los Suri siguen siendo ignorados y marginados por el gobierno. Su participación en la vida social, económica y política en Sudán del Sur ha sido nula. Número 14. La tribu Mashko-Piro. Se cree que la tribu Mashko-Piro ha vivido en la jungla durante más de 600 años. En 1894, la mayoría de la tribu Mashko-Piro fue masacrada por el ejército privado de Carlos Fitzcarrald en el área del río Manu Superior. Los sobrevivientes se retiraron a las remotas áreas forestales y han vivido en aislamiento desde entonces. Los avistamientos de miembros de la tribu Mashko-Piro aumentaron en el siglo XXI. Según el antropólogo Glenn Shepard, quien tuvo un encuentro con los Mashko-Piro en 1988-1999, los avistamientos aumentados de la tribu podrían deberse a la tala ilegal en la zona y a los aviones de bajo vuelo asociados con la exploración de petróleo y gas. En septiembre de 2007, un grupo de ecologistas filmó alrededor de 20 miembros de la tribu Mashko-Piro desde un helicóptero que volaba sobre el Parque Nacional Alto Purus. El grupo había establecido un campamento en las orillas del río Las Piedras, cerca de las fronteras de Perú y Brasil. Los científicos
científicos creen que la tribu prefiere construir chozas de hojas de palma en las orillas de los ríos durante la temporada seca para pescar. En agosto de 2013, la BBC informó que un grupo de Mashco Piro había sido visto aparentemente pidiendo comida a los aldeanos vecinos. El gobierno peruano ha prohibido el contacto con los Mashco Piro por temor a que puedan ser infectados por extraños con enfermedades, para las cuales los Mashco Piro no tienen inmunidad. Aunque en 2015 el gobierno peruano anunció que intentaría ayudarlos y posiblemente contactarlos, la tribu ha sido vista con mayor frecuencia y se ha reportado que sus miembros han matado a aldeanos locales. 13. La tribu Chimbu, también conocida como Simbu, vive en las montañas del centro de Papúa Nueva Guinea, un grupo étnico y lingüístico que no es tradicionalmente una entidad política. Los Chimbu son hablantes de Kumin y dialectos relacionados. El término Chimbu fue dado a la gente por los primeros exploradores australianos en la década de 1930, quienes escucharon la palabra Simbu, una expresión de sorpresa complacida en el idioma Kumin. El cultivo de subsistencia principal en Simbu es la batata y se cultiva en jardines cercanos y labrados. Las artesanías de confección de ropa y fabricación de herramientas, ahora en su mayoría abandonadas, eran su pasatiempo. Fabricaban herramientas y armas de madera y construían cercas y casas. También hacían artefactos de caña, bambú y corteza. Además, son altamente artísticos. Las artes visuales se concentran en la decoración corporal, con conchas, plumas, pelucas y pintura facial que se usan en ocasiones ceremoniales importantes. Número 12. La tribu Taboli. La tribu Taboli, también conocida como la tribu Tagabili, es un grupo indígena que reside en la provincia de Cotabato del Sur, en la isla de Mindanao, en Filipinas. El pueblo Taboli tiene una rica herencia cultural que data de siglos atrás, caracterizada por sus costumbres, creencias y tradiciones artísticas únicas. Los Tiboli son personas de constitución media. Tienen una complexión clara. Algunos de ellos tienen mandíbula cuadrada. Su cabello puede ser rizado o lacio. Como otros pueblos de las colinas, los Tiboli subsisten de la caza, pesca y cultivo. Los ríos, lagos y pantanos de la región siempre han sido la fuente de los peces que capturan utilizando cañas de pescar, lanzas, redes y otros trampas. El pez barro, el bagre, los camarones de agua dulce y los caracoles son alimentos comunes. Las actualizaciones recientes dentro de la tribu Taboli se han centrado en esfuerzos para preservar su herencia cultural y promover el desarrollo sostenible. Esto se debe a que los Taboli tienen muchas necesidades físicas. Muchos Taboli tienen poco o nulo acceso a atención médica. La educación es insuficiente y la gran mayoría de los adultos son analfabetos. El agua corriente y los sistemas modernos de saneamiento prácticamente no existen y la energía eléctrica solo se encuentra en algunos pocos pueblos cercanos. 11. Los Embera. Los Embera, también conocidos en la literatura histórica como los indios Choco o Catio, son un pueblo indígena de Panamá y Colombia. Hay aproximadamente 33.000 personas viviendo en Darién, Panamá, y 50.000 personas en Colombia que se identifican como Embera. A pesar de que tienen abundantes recursos naturales, gran parte del área es un parque nacional, lo que significa que ya no se les permite cazar ni cultivar los cultivos de subsistencia como lo han hecho siempre. Tradicionalmente, el pueblo Embera vive en un grupo familiar extendido a lo largo de uno de los muchos ríos y para acceder a una escuela para sus hijos. Muchas familias ahora deben reubicarse más cerca de una zona más poblada. Esto significa dejar atrás la selva tropical y el río y depender del dinero en las tiendas para proporcionar su comida, con poca oportunidad de ganar un ingreso para mantener a su familia. Número 10. La tribu Batak. Los Batak son uno de los pueblos indígenas de Palawan. Desde tiempos antiguos, han habitado una serie de valles fluviales a lo largo de los 50 kilómetros de costa al noreste de lo que hoy es la ciudad de Puerto Princesa. Se les considera de origen negrito. Sus atributos físicos muestran una estructura baja, piel oscura y cabello rizado, lo que les dio a estas personas de aspecto distintivo su nombre. Sus actividades económicas giran principalmente en torno a la agricultura itinerante, la caza, la recolección de recursos naturales y la recolección de miel. Sus alimentos provienen exclusivamente del bosque, los ríos, arroyos y a veces el mar. Esta es la razón principal por la que no están motivados a cultivar áreas de tierra permanentes para la producción de cultivos. Tradicionalmente solo plantan yuca, plátanos, batatas y cocos. La población de los Batak a principios del siglo era estimada en 1000, pero el último censo, realizado en 1990,
los colocó en solo 450 personas. Hoy en día, los Batak están amenazados por esquemas de conservación, como la prohibición gubernamental de la agricultura itinerante y la declaración de áreas protegidas dentro de sus tierras ancestrales. Ahora hay menos de 300 Batak, una disminución desde alrededor de 1000. La desnutrición severa también los ha hecho más vulnerables a enfermedades como la malaria, el sarampión y la tuberculosis. Número 9. La tribu Mokin. Hay varios grupos étnicos distintos que sobreviven en el mundo hoy en día, cuya existencia se puede considerar semiacuática. Toda su vida está centrada en el mar y subsisten predominantemente de mariscos y productos que intercambian de lo que cosechan del mar. Los Mokans, un grupo étnico austronesio con alrededor de 2000 miembros que mantienen una cultura nómada basada en el mar, son uno de estos grupos étnicos. Los Mokon no tienen un lenguaje escrito y su historia se transmite verbalmente a través del folclore de generación en generación. Los Moken son animistas y tienen un gran entendimiento y respeto por su entorno y los recursos naturales. En tiempos pasados, los Moken eran cazadores-recolectores de subsistencia, intercambiando conchas, pepinos de mar y peces por arroz y otras necesidades. La población de todos los nómadas del mar ha disminuido desde principios del siglo XX debido a enfermedades, matrimonios entre etnias y la disminución, ya que muchos se establecieron en tierra como resultado de la intervención del gobierno. Número 8. La tribu Agori. Los Agori son una secta de ascetas shaivitas que practican una forma única y extrema del hinduismo. Son conocidos por sus rituales extraños y poco convencionales, como habitar en terrenos de cremación, untarse cenizas en el cuerpo, usar cráneos humanos como utensilios y comer carne de cadáveres humanos. También están devotos de Shiva, el dios de la destrucción y la transformación. El origen y la historia de los Agori están envueltos en misterio, ya que son un grupo secreto y escurridizo. No creen en cubrir sus cuerpos. No usan más ropa que un delantal de yute y en ocasiones van desnudos. Según sus creencias, estar desnudo destruye la vergüenza. Los Agori tienen un sentido aterrador de la moda cuando se trata de accesorios. Les gusta usar los cráneos humanos y los huesos de muslo de personas cremadas como joyas. Además, son grandes fanáticos de fumar marihuana. Los ascetas Agori toman dosis fuertes todos los días porque creen que les ayuda a concentrarse en sus prácticas y mantras yogicos. Número 7. La tribu Dogon. El pueblo Dogon puede haber originado en Egipto y se estableció en Libia. En resumen, se estima que el pueblo Dogon se estableció en Bandiagara, África, entre los siglos XIV y XVI. Hoy en día, se estima que el grupo étnico Dogon está compuesto por alrededor de 400.000 personas. Practican una agricultura de subsistencia basada en mijo, sorgo, arroz, cebollas, maní y algunos vegetales. Además, cultivan tabaco y tienen ganado. Su cultura es patrilineal y las aldeas están estructuradas según el estatus ocupacional, por lo que los agricultores son altamente venerados. Los Dogon son conocidos por su intrincado conocimiento de la astronomía, como se refleja en su arquitectura, rituales y creencias espirituales. En años recientes, la tribu Dogon ha enfrentado desafíos como la degradación ambiental, el cambio climático y la inestabilidad sociopolítica. Se han hecho esfuerzos para preservar su herencia cultural y promover el desarrollo sostenible dentro de sus comunidades. Las iniciativas de ONGs y del gobierno se centran en apoyar a los artesanos Dogon, promover el ecoturismo y proporcionar acceso a la educación y la atención médica. 6. La tribu Imba. Los Imbas son una tribu seminómada que ha vivido en el norte de Namibia desde el siglo XVI, después de cruzar las fronteras de Angola. Son conocidos por su distintiva pintura corporal de ocre rojo y su intrincada joyería, así como por sus profundas tradiciones culturales y creencias. El pueblo Imba tiene una relación única con su entorno y son hábiles en agricultura, ganadería y caza. Por lo tanto, son principalmente ganaderos que crían ovejas y cabras de cola gruesa, pero cuentan su riqueza por el número de su ganado. También cultivan y siembran cultivos dependientes de la lluvia, como maíz y mijo. El ganado es la principal fuente de leche y carne para los Imba. Son personas orgullosas e independientes que han logrado preservar su estilo de vida, a pesar de que el mundo moderno ha ido invadiendo su territorio. Es costumbre que las mujeres se encarguen de las actividades diarias de ordeñar las vacas y cuidar a los niños, mientras que los hombres salen a cazar, a veces durante largos periodos de tiempo. Número 5. La tribu Tuban. El pueblo Tuban es un grupo étnico túrquico originario de Tuba, en Asia Central. Son alrededor de 200.000 y viven en Rusia,
Mongolia y China. La tribu Tuban tiene su propio idioma y cultura, los cuales han sido transmitidos de generación en generación. Los Tuban son conocidos por su canto de garganta, una forma de música que utiliza la voz para producir dos o más notas simultáneamente. Uno de los sonidos es similar a un trino metálico de arpón, mientras que el otro se asemeja a un gruñido o gemido. Estos sonidos se logran regulando cuidadosamente la laringe, la boca y los músculos abdominales. Algunas de las canciones fueron compuestas para imitar los sonidos de las ovejas y cabras. La mayoría de los Tuban son seminómadas ganaderos, criadores de caballos, pastores de ovejas, pastores de yaks y pastores de cabras. Los Tuban viven tradicionalmente en una yurta, que es una tienda de estructura de madera cubierta con tela de fieltro. Este tipo de vivienda es perfecto para la naturaleza nómada de los Tuban, ya que es muy ligera y fácil de transportar. Número 4. La tribu Dinka. Los Dinkas son personas que viven en la región de sabana que rodea los pantanos centrales de la cuenca del Nilo, principalmente en el sur de Sudán. Son considerados la tribu africana más alta, mientras que los hombres miden un promedio de 6 pies 4 pulgadas y las mujeres miden un promedio de 6 pies. La razón de su altura sigue siendo un misterio, pero se cree que su nutrición, que se basa principalmente en carne y lácteos, podría ser la razón. Debido a la vasta área geográfica que ocupan, los Dinka exhiben una gran diversidad de dialectos. Aunque valoran la unidad dentro del grupo frente a los enemigos, los grupos Dinka conservan la vida pastoral tradicional de los nilóticos, pero han incorporado la agricultura en algunas áreas, cultivando granos, cacahuates, frijoles, maíz y otros cultivos. Simbólicamente, el ganado es de suma importancia para los Dinka. Estos animales forman la base de su sustento, religión y estructura social. Las tribus Dinka no matan el ganado solo por su carne. Lo consideran también un sacrificio para los dioses. Además de los educados de sus tribus, no saben que se les llama Dinka desde el mundo exterior. Ellos mismos se llaman Yeng. 3. La tribu Maasai. Conocidos por su llamativo vestuario tradicional, costumbres únicas y su larga conexión con la tierra y su fauna, los Maasai son un tema de gran interés y fascinación para la gente de todo el mundo. Pero más allá de la superficie, existen muchos hechos fascinantes y poco conocidos sobre esta antigua tribu que esperan ser descubiertos. No tienen una historia escrita clara. Mucho de lo que se sabe sobre ellos antes de la exploración europea era desconocido. El pueblo Maasai es un verdadero nómada en el corazón. Han vivido una vida de constante movimiento y adaptación durante siglos, vagando por las vastas sabanas del este de África en busca de tierras de pastoreo para su ganado. Los Maasai son conocidos por su vestimenta colorida y llamativa, que es una parte importante de su cultura e identidad. La música y la danza, que incluyen saltos altos y movimientos sincronizados, juegan un papel importante en la cultura Maasai y marcan diversas ocasiones como bodas, festivales y rituales. A diferencia de la mayoría de las culturas que entierran a sus muertos, los Maasai tienen una tradición llamada entierro de predadores, en la que dejan los cuerpos de sus seres queridos fallecidos para que los carroñeros los devoren. Creen que el cuerpo humano es solo un recipiente para el espíritu, y que el espíritu continuará existiendo incluso después de que el cuerpo se haya ido. También creen que enterrar el cuerpo contaminaría el suelo y dañaría el ecosistema. Esta tradición está desapareciendo lentamente, ya que más comunidades Maasai modernas han comenzado a adoptar prácticas de entierro. Número 2. La tribu Karubo. Los Karubo o Korubu, también conocidos como los Tzlala, son un pueblo indígena de Brasil que vive en el Bajo Valle do Javari, en la cuenca occidental del Amazonas. Gran parte de lo que el mundo exterior sabe sobre este grupo se basa en la investigación del explorador brasileño Sidney Pozuelo, quien tuvo el primer contacto con la tribu en octubre de 1996, y el periodista Paul Rafael. Los Karubo son algunas de las últimas personas en la Tierra que viven en aislamiento casi total de la sociedad moderna, aunque han tenido contacto violento en varias ocasiones con las comunidades circundantes. Su principal arma y herramienta de caza es el garrote, y aparte de las flechas envenenadas, no utilizan otro tipo de armas a distancia. Su jornada laboral dura entre 4 y 5 horas y suelen vivir en grandes chozas comunales conocidas como molocas. Tanto hombres como mujeres se pintan con un tinte rojo de la planta ruku. Su dieta incluye pescado, monos araña, pecaríes, aves, jabalíes, frutas, yuca y maíz. Es una tribu muy pequeña que consta de solo 150 personas. El pueblo indígena Korubo ha entrado recientemente en contacto con la sociedad nacional, pero algunas familias Korubo aún permanecen en aislamiento. Número 1. Los Sentinelese.
Los Sentinel-S, también conocidos como los Sentineli, y los habitantes de la isla North Sentinel, son un pueblo indígena que habita la isla North Sentinel, en la bahía de Bengala, en el noreste del Océano Índico. Rechazan con vehemencia todo contacto con los extraños. En noviembre de 2018, John Allen Chau, un misionero estadounidense, fue asesinado por miembros de la tribu Sentinel-S mientras intentaba convertirlos al cristianismo. En 2006, 2 pescadores indios que habían amarrado su bote cerca de North Sentinel para dormir después de haber cazado ilegalmente en las aguas alrededor de la isla, fueron asesinados cuando su bote se soltó y se desvió hacia la costa. Los Sentinel-S han dejado claro que no desean contacto. Survival International realiza protestas y utiliza presión pública para asegurarse de que se respete su deseo de permanecer sin contacto. Ningún lingüista conoce el idioma de los Sentinel-S. Los antropólogos generalmente hacen un esfuerzo por referirse a las personas por el nombre que utilizan para sí mismos, pero nadie fuera de la isla North Sentinel sabe en realidad cómo se llaman los Sentinel-S, mucho menos cómo saludarles o preguntarles cuál es su visión del mundo y su papel en él. Lo que sabemos con certeza es que no les interesa la compañía. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver, darle like y suscribirte si quieres más contenido así. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.